Saludos de parte del programa Mi Decisión Hoy, con este su servidor Raúl Valdemar Benítez. La reflexión para esta ocasión se titula La locura del Evangelio. El apóstol San Pablo, en una epístola que escribiera a la iglesia en Corinto, una ciudad allá en Asia, les dijo lo siguiente: porque la palabra de la cruz, dijo él, es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, dijo él, es potencia de Dios. Para entender un poco esto, vale la pena definir los términos locura, palabra de la cruz, los que se pierden, los que se salvan y potencia de Dios. En primer lugar, palabra de la cruz es una expresión para referirse al Evangelio de Jesucristo, al puro Evangelio, en toda su sencillez, en toda su llaneza. La palabra locura tiene que ver con el contraste de lo que uno piensa, cree, acepta o tiene como tradición y las buenas nuevas del Evangelio, que uno no las puede aceptar. Le parece que son una invasión a lo que uno ya está acostumbrado o lo que uno considera normal. En otras palabras, es locura aquello que en verdad está fuera de lo que nosotros consideramos normal. Y la palabra de la cruz o el evangelio era una locura en ese sentido, de que no se miraba como algo normal para las personas. Ya veremos por qué. Los que se pierden son aquellos que no aceptan ese evangelio. Y los que se salvan son los que aceptan y dependen del evangelio. Aceptan el evangelio y dependen de él. La potencia de Dios se refiere a la presencia misma del Espíritu Santo, del Espíritu Divino, para poder ayudar al convertido a no solamente a ver las virtudes del Evangelio, las ventajas que hay para la humanidad, pero también las promesas maravillosas para aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Sí, la iglesia cristiana a la que este mensaje fue dirigido tenía un contexto muy particular. En primer lugar, hemos de recordar que en esa primera epístola a los Corintios, el capítulo 1, el apóstol San Pablo aclara que en la iglesia había 4 grupos. Se había fragmentado la comunidad cristiana en 4 diferentes grupos y la gente argumentaba que ellos pertenecían a algún líder. No necesariamente que los líderes se disputaban entre ellos quién tenía más gente. No, pero la gente se disputaba entre ellos a quién seguían y por qué quizás lo seguían. Unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que eran de Pedro, y había un grupo que decía que ellos eran de Cristo. ¿A qué se refería todo esto? Esta fragmentación, cómo se enorgullecían estos cristianos de pertenecer a un líder en particular. ¿Qué tenía que ver todo esto? Vale la pena analizar. ¿Y por qué es que el evangelio había llegado a ser locura para ellos en verdad? ¿Qué es lo que en verdad creían entonces? ¿Cómo el fondo cultural donde se formaron les había influenciado de tal manera que habían mezclado la nueva fe cristiana con su fondo cultural religioso y les era difícil aceptar un evangelio puro? En primer lugar, los que decían que eran de Pablo probablemente eran los gentiles, personas no judías que se habían convertido al cristianismo y que al aceptar el evangelio pensaban que el evangelio les eximía de las regulaciones que una vida religiosa podría demandar, de los ritos, de las ceremonias, pero también de normas, de leyes. Y es muy probable que miraban el evangelio como una gracia en la que no había exigencias, tampoco había un estilo de vida determinado. Y para luchar contra aquellos que demandaban de ellos la rigurosidad de un estilo de vida, posiblemente se cobijaban en el razonamiento: nosotros somos de Pablo, porque Pablo les había predicado el evangelio de Jesucristo. Los que decían somos de Apolo. Apolo era un judío que provenía de la ciudad de Alejandría, una ciudad en la región de Egipto, una ciudad conocida por su desarrollo intelectual.
La gente allí supuestamente se sentía orgullosa de que ellos tenían más avances intelectuales que otros. No hay duda que Apolos ha de haber sido un hombre elocuente. El libro de Hechos, capítulo 18, lo dice, versos 24 al 28, que él era elocuente y versado en las Escrituras. Así que era un hombre que explicaba mucho de las Escrituras. En aquel tiempo había personas que eran así versadas, y él recogió o consiguió un renombre por eso. Es muy probable que los intelectuales que se convertían al cristianismo y escucharon de Apolos o escucharon a Apolos, argumentaban después que ellos pertenecían a Apolos para indicar que ellos eran un grupo especial de más iluminados, preparados, educados, que entendían mejor las cosas. Y recuerden ustedes que muchas veces entender más de las Escrituras no se refiere a aplicar las Escrituras a la vida cristiana o cotidiana, sino a espiritualizar o a ver en cada símbolo una representación especial o a ir más allá y usar mucho la especulación. Era muy común eso en aquella época, como hoy también lo es. Mirar en cada expresión bíblica una profecía y mirar en cada fenómeno natural o social el cumplimiento de una profecía. Sería un problema complicado y eso ocurre en algunos cristianos. Así de que aquellos que se arrinconaban diciendo pertenezco a Apolos, posiblemente eran los que creían semejantes cosas. Y esto fragmentaba aún más la iglesia cristiana o fragmentaba al grupo. Había otros que decían que ellos eran de Pedro. Pedro era el símbolo mismo del judaísmo, metido en el cristianismo. Por lo tanto, aquellos judíos convertidos al cristianismo que querían conservar las costumbres, los ritos religiosos, las normas dentro del cristianismo, comulgar el evangelio de Jesucristo con todo esto, posiblemente ellos se cobijaban, se arrinconaban en diciendo yo soy de Pedro. Lógicamente que el judaísmo no tiene comunión con el cristianismo. En primer lugar, el judaísmo está basado en la salvación por obras. La persona tiene que actuar, rendir cuentas, cumplir con ciertos requisitos y enorgullecerse que si lo hace, entonces es mejor que otros y está alcanzando la gloria. En el Evangelio de Jesucristo no es así, es a la inversa. El individuo tiene que reconocer más bien que no puede y dejar que Dios opere en su vida. No es tratar de alcanzar a Dios, sino dejarse alcanzar por Dios. Es el Evangelio de Jesucristo. Así de que es posible que el grupo de judaizantes se arrinconaron en la expresión pertenecemos a Pedro. Y había otro grupo que decía que ellos eran de Cristo. ¿Cómo es posible? No es que en verdad ellos eran humildes aceptando la gracia de Cristo, sino que se creían mejores que los demás y por eso decían que eran de Cristo. El apóstol lo señala como otro grupo más, de esos que en verdad tenían problemas para entender el evangelio. Tal como hoy ocurre, hay tantas iglesias y tantas personas dentro de las iglesias que reclaman a Jesucristo como parte de ellos. No proclaman que ellos son de Cristo, sino que Cristo les pertenece a ellos. Posiblemente esto es lo que pasaba allí. Decir soy de Cristo era una manera de implicar lo contrario, que Cristo era de ellos. Pero esto es lo que estos grupos creían. Pero ¿qué dice el Evangelio? Cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos la predicación del Evangelio de una manera sencilla. El Evangelio en sí era básicamente la narrativa de los hechos, de los eventos factuales, de la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Jesucristo. También miraban en todo esto el cumplimiento de la profecía de la Biblia. En otras palabras, Jesús era el Mesías que le daba el cumplimiento a la promesa que Dios había hecho de un Salvador que vendría. También el Evangelio indicaba que el tiempo para que eso se diera había llegado y justamente se cumplía en Jesucristo. Otro elemento fundamental que encontramos nosotros es que
se proclamaba que Jesús volvería. Jesús volverá. Era parte del Evangelio. Y por supuesto, otro elemento fundamental del Evangelio era de que había que arrepentirse para alcanzar el perdón de los pecados. Así que básicamente estos elementos estaban en el Evangelio. La proclamación de que el tiempo de que el Mesías prometido llegara, llegó. Que el Mesías prometido estaba en Jesucristo. Su vida, su obra, su muerte y su resurrección eran proclamadas. Que este Mesías había sido anunciado en la Escritura y era el fiel cumplimiento de todo. Que volvería a la tierra de alguna manera y que por supuesto había que arrepentirse de los pecados y aceptarlo a él como Salvador para la salvación. Eso era el Evangelio. Pero esto era una locura, tanto para judíos como a griegos. Los judíos pedían señales o prodigios o maravillas. Tenía que haber fenómenos extraordinarios para que ellos aceptaran que Dios estaba allí. Por otro lado, el judío mismo no podía entender cómo un Mesías iba a ser crucificado. Eso no entraba en la mente del judío. Por lo tanto, era una locura el Evangelio para ellos. Había un contraste en sus mentes y el apóstol le llama la locura del Evangelio. Para el griego, un Dios compasivo que se encarnaba en un ser humano era una locura. No podían entenderlo porque ellos percibían a un Dios insensible y el Dios estaba en un mundo diferente, allá lejos de los seres humanos. No podía estar ahí con los seres humanos así, no lo podían entender de esa manera. Y le llamaban los griegos la sabiduría. No a la sabiduría que consiste en aplicar el conocimiento que uno tiene en la vida práctica, sino a la actividad de los sofistas, aquellos que usaban unas palabras para cambiarles el significado, aplicarlo de tal manera que ellos pudieran ganar los debates. En otras palabras, la sabiduría que se refiere es la actividad del sofista buscando una vanagloria, ensalzarse a sí mismo, indicar que es mejor que otros, y que su mentalidad y su desarrollo intelectual le lleva a mostrar una superioridad con los demás. Para ellos, el Evangelio no tenía esto, porque el Evangelio era sencillo. Era sencillamente aceptar que un ser como Jesucristo era el Hijo de Dios y que era el Salvador del mundo. Basta, sin tanto asunto. La fe era necesaria, pero para ellos era muy difícil, era locura. Hoy tenemos nosotros algo parecido en nuestro medio. Como antes dije, en las iglesias, variedad de iglesias cristianas, y dentro de las iglesias hay grupos de cristianos llamados conservadores, liberales, cristianos espirituales, cristianos materialistas. Algunos llaman al evangelio barato, y al evangelio llano, sencillo, que se predica acerca de la vida, obra, muerte, resurrección y la venida de Cristo. Lo llaman la predicación terapéutica. Para ellos, la predicación pura es la sensacionalista, la que provee diferentes símbolos, señales y representaciones de individuos e instituciones a quienes se les ataca de una manera animosa para despertar las pasiones de los oyentes a fin de que se afilien, a fin de que se unan y sigan a ciertos líderes o predicadores. Esa es la predicación que algunos llaman el Evangelio, pero el Evangelio no es eso. Así que todavía se ve el contraste. La locura del Evangelio todavía está allí. La expresión del apóstol San Pablo puede aplicarse ahora, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero que es potencia de Dios para los que se salvan. El Espíritu Santo es el único elemento que puede ayudar a poder entender con sencillez el Evangelio eterno, que consiste en que Dios alcanza al hombre para salvarlo, no en que el hombre alcanza a Dios para mostrarle cuán hábil es Él. Por lo tanto, el Evangelio tiene la enorme verdad de que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Muy pronto vendremos con otra reflexión. Dios te bendiga.